Bienvenidos, amigos, aquí en Marca a un debate que yo creo que va a ser apasionante sobre actualidad COVID. Y contamos con nosotros con dos personas que yo creo que sobran presentaciones, pero bueno, Graciela Almendral, directora de Indagando Televisión y una de las comunicadoras en salud más importantes, yo creo, de nuestro país, sin duda alguna, con una trayectoria dilatadísima. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Graciela. Gracias a ti, César. Y luego mi catedrático de confianza y amigo Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático de inmunología y una de las personas que yo creo que has acercado un mundo desconocido de la inmunología al mundo o a la gente normal, que por fin entendemos algo de lo que son los linfocitos, ¿no? Anticuerpos y linfocitos T, ¿no? Muchas gracias por invitarme, César. Hombre, gracias a ti por venir. Y vamos a empezar con una cosa que está muy de moda ahora, de actualidad, que es el pasaporte COVID, ¿no? Y además lo hemos visto ahora con Djokovic, ahora hablaremos de Djokovic, pero ¿qué pensáis del pasaporte COVID? Que el pasaporte COVID ha llegado, digamos que ha llegado un momento en el que se ha quedado completamente desfasado. Primero, a mí lo que más me preocupa del pasaporte COVID actual, en la situación actual, es la cantidad de personas que están pasando la infección o han pasado la infección, sobre todo recientemente, y no figuran. Muy especialmente ha pasado esto, por supuesto, en esta sexta ola, ¿no? En la ola Omicron. Estamos hablando de millones de personas que no aparece esa infección en ningún sitio por muchos motivos, entre otros, recordemos que con esta sexta ola se ha quedado prácticamente colapsada la atención primaria, por supuesto, pero también la posibilidad de hacerse una prueba y que se notificara, ¿no? Oficialmente. Por lo tanto, son gente que se ha quedado en el limbo y no pueden demostrar que ha pasado la infección. Y es injusto porque en esas personas ahora mismo se les está obligando, si quieren viajar, por ejemplo, a tenerse que poner una dosis de una vacuna que actualmente, y eso lo podrá decir y explicar muy bien Alfredo, no necesitan. De verdad. Entonces, ponerse una vacuna que no se necesita no creo que sea un tema no serio o un tema que no se deba plantear. Y yo creo que otros países están adoptando unas medidas que a mí me parecen muy interesantes, como por ejemplo Suiza, que está ya pasando del pasaporte COVID a un pasaporte de inmunidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Suiza, lo que van a pedir ahora para darte un pasaporte es un test de antígenos. Entonces, perdón, un test de anticuerpos. Si tú tienes un test de anticuerpos y demuestras tener esa inmunidad, te van a dar un certificado. Hay que empezar a pensar en cosas más imaginativas que no signifiquen una discriminación como la discriminación actual que está provocando este pasaporte. Sí, el pasaporte en este momento es totalmente discriminativo, como dice Graciela. Yo creo que tenía en su origen tenía una buena intención, que era pues delimitar a las personas que habían pasado la infección y habían completado la inmunización con una dosis, o que sin haber pasado la infección se habían puesto las dos dosis regulares. Entonces, en esa situación, y sobre todo en países con baja tasa de vacunación, que nunca ha sido el caso de España, yo creo que tenía mucho interés. En España igual no hubiera sido necesario, pero es que en este momento lo que no puede ser es que prevalezca una regulación sobre la salud. Entonces, lo que ha dicho Graciela es súper importante. Si yo he pasado Omicron, no está registrado porque he hecho autodiagnóstico, no me lo han medido en el sistema, y yo tengo que viajar a Francia mañana, ¿me tengo que poner una dosis sí o sí? Entonces no puede ser que prevalezca esto, una regulación absurda sobre la salud, porque un exceso de inmunización en este caso no sería nada positivo. Es que es perjudicial, además, ¿no? Puede ser perjudicial y además tan rápido en el tiempo. Una cosa ha salido a estos días, ¿no? El caso Djokovic, ¿no? ¿Qué pensáis? Que no digo a un tenista, ¿no? Por ejemplo, en su caso, ¿no? Que le impidan, pero sale también la noticia, por ejemplo, de que Nike va a despedir a sus trabajadores que no estén vacunados. ¿Qué os parece esto? Yo sigo pensando que las vacunas son un derecho y no son una obligación. Y cuando hay porcentajes de población importantes en países y que no se vacunan, tienes que plantearte por qué. Esto es lo primero. Antes de presionar, antes de obligar, es por qué la gente no se está vacunando. Si vamos a Rusia, donde hay un porcentaje muy importante de población que no se vacuna, resulta que hay una desconfianza muy grande frente al gobierno. Entonces, no es un problema de la vacuna, sino un problema de desconfianza hacia tus propios gobernantes. En otro sitio ha habido una enorme falta de información a la población. Estamos hablando de muchas veces vacunas nuevas, de una pandemia, de un virus nuevo. Hay que hacer un trabajo de comunicación a la población. Hay que entender que, por ejemplo, hay población que tiene miedo. Tú, una persona que tiene miedo, no puedes obligarla a vacunarse. Tienes que convencerla a través de la información. Y yo creo que todos los países, por lo pronto, la mayoría de los países europeos, han tenido una falta de trabajo de concienciar, formar e informar a la población. Y tenemos herramientas para hacerlo. Por lo tanto, yo obligar no obligaría, ayudaría a la gente a vacunarse. En el caso de Djokovic, yo creo que es una persona más y que se debe de aplicar la ley de cada país, la ley sanitaria en este caso, como hizo, por ejemplo, Australia, que demostró ser un país muy serio. ¿Dejaría de permitir que una persona jugara por no estar vacunado? Yo no.
Yo no haría eso. Por supuesto, la obligaría a hacerse pruebas pagadas por esa misma persona constantemente y para que no suponga un riesgo para los demás. Y ayudaría, invitaría a esa persona a acceder a la vacunación. Pero obligarle o prohibirle una actividad, yo de entrada no lo haría, ¿no? O sea, que tú no estás de acuerdo, Graciela, en que se le prohíba jugar en un torneo, ¿no? Yo tampoco. Yo creo que ahí hubo un pulso de él que se pensaba que iba a estar por encima del bien y del mal y que por ser famosos iba a saltar las normas del país, y a mí me parece muy bien por el país. Ahora, la norma del país pues no me parece perfecta, porque como ha dicho Graciela, y de hecho esto ha pasado en Italia. En Italia han despedido a sanitarios, si yo no me equivoco, por no haberse querido vacunar. También pasó hace ya unos meses. Yo creo que no hay que llegar a esa situación, porque como dice, es un derecho. El podernos vacunar no es una obligación, y en España así nos ha funcionado bastante bien, y con COVID también nos ha funcionado bien. Lo que sí que hay es en determinados entornos, en determinadas circunstancias, donde hay aglomeraciones, donde hay personas de riesgo, pues si tú no quieres vacunarte porque en tu derecho de tu libertad has decidido no vacunarte, cada día una prueba de PCR para entrar. Y si no, entonces sí, ya no entras. O sea, yo creo que sí, que se pueden poner restricciones, pero con un poco de cabeza. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que se le niegue jugar. Entiendo lo que hizo Australia, entiendo que, bueno, pues que eran las normas de ese país y todos tenían que cumplirlas, pero es verdad que yo creo que hay que actuar un poco con cabeza y que efectivamente hablar de que la vacunación es un derecho y no una obligación, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si han informado a Djokovic del problema que tienen teniendo un COVID persistente, un deportista de élite, pues probablemente esté mucho más afectado que por la vacuna, por un posible efecto secundario, que es lo que plantea, ¿no? Pero bueno, no estamos a favor entonces ninguno, ¿no? Nos ha preguntado muchísima gente sobre la vacunación en niños, ¿no? Ahora hablaremos primero de los niños de 5 a 11 años y luego hablamos de las vacunas todavía de 0 a 24 meses, ¿no? Que han salido, ¿no? ¿Qué opináis porque mucha gente, vacuno a mi hijo, ha pasado el COVID en diciembre o ha pasado el COVID en enero, ¿le vacunaría usted, doctor? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, este tema, como lo ha explicado muy bien nuestro compañero, vamos a ver, cuando has pasado una infección hay que tenerla en cuenta. Entonces, estas recomendaciones o estos cambios, por ejemplo, en las recomendaciones sobre si debemos vacunar o no vacunar cercanos a la infección, este tema lo tenemos que informar mucho más a la población y mucho más despacio y poco a poco, porque yo entiendo que a la población le surjan dudas. Ahora, dicho el tema de la vacunación en niños, yo creo que una vez que la Agencia Europea del Medicamento aprueba una vacuna y el país decide vacunar, hay que estar con el país en esa ley porque estamos en una época de pandemias. Pero es verdad que hay 3 países, como mínimo 3 países en Europa que han decidido que por ahora no vacunan a los niños, ¿no? Lo ha decidido, por ejemplo, Alemania, Finlandia o Suecia. ¿Por qué razones? Bueno, niños siempre que no sean niños en situación de riesgo, de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ellos están estudiando este tema y van a tomar la decisión a lo largo de los próximos meses. Y esto también es importante, yo creo que lo tengamos en cuenta. Que exista un retraso en una toma de decisión o que se cambie de opinión cuando estamos hablando de una pandemia, de un virus nuevo y de una situación nueva, es normal, porque se están estudiando datos, se van revisando y nos tenemos que ir adaptando. Y yo sé que es muy difícil manejar la incertidumbre. Y muchas veces nos encantaría tener una respuesta para todo y una respuesta además a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pues no es posible. Hay que entender que vamos a vivir constantemente con cambios, que ahora sabemos lo que sabemos sobre las vacunas, que ahora sabemos lo que dura la eficacia, que a lo mejor no viene una variante y todo cambia nuevamente y que tendremos que ir poco a poco acostumbrándonos a esos cambios. Entonces, yo creo que en el tema de los niños hay que apoyar a las autoridades sanitarias. Han decidido que hay que vacunar y que hay que vacunar, pero creo que se necesita más información a los padres y, sobre todo, tener muy en cuenta la situación, nuevamente, como hemos comentado antes, de inmunidad de los niños. Si los niños han pasado una infección, como explica muy bien Alfredo, hay que esperar el tiempo que decidan los inmunólogos que hay que esperar y no presionar para que se vacune. Y ahora mismo, con la incidencia acumulada que han tenido los niños en esta 6ª ola, que yo me imagino que hay millones y millones de niños que han pasado la infección y que no sabemos que la han pasado. Sin duda. ¿Y crees que, Alfredo, el paso de Delta a Omicron en la vacunación de los niños ha supuesto un cambio? ¿Siguen las mismas recomendaciones? ¿Ha dado un cambio un poco digamos, esta variante que nos ha cambiado el paso a todos, ¿no? Omicron, ¿no? Que ha dado un salto porque una de las cosas que recuerdo la Asociación Española de Pediatría decía era pues para protege frente a la infección, ¿no? Esa es una de las causas por las que los queremos vacunar a los niños, pero en Omicron prácticamente la protección frente a la infección es nula, ¿no? De las vacunas, ¿no? ¿Ha habido algún cambio? Yo creo que sí. Omicron nos ha cambiado el paso completamente.
También hay que recordar que esta vacunación infantil, su beneficio fundamental era cortar la transmisión. Porque el beneficio individual, en este caso, no es tanto como el del adulto. Y bueno, esto al menos ha hecho debate ético en muchos países, y países europeos tan potentes como Alemania han decidido no vacunar. Y Suecia hace poco ha decidido lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no ha sido una necesidad de protección de los niños, sino una necesidad de cortar la transmisión. Pero claro, eso valía para Delta y todas las previas, todas las variantes anteriores. Para Omicron, ese argumento se cae un poco, porque Omicron ya no es tan susceptible de ser parada con estas vacunas originales. Y dicho esto, además, ha habido tal incidencia estas Navidades que estoy seguro que hay millones de niños que ni siquiera sabemos que han pasado COVID en Navidades. Los niños, además, tienen un sistema inmunitario que está en pleno desarrollo, que está muy potente y que en muy pocos casos van a tener enfermedad grave que les lleve al hospital. Cuidado, puede haberlos, por supuesto que sí, puede haberlos, pero el porcentaje va a ser anecdótico. Es decir, que la gente que nos dice, mi hijo se ha infectado, tiene 8 años, ¿le vacuno? Pero ahora está todo el cocido diario que yo recibo es ¿se ha infectado? ¿Le vacuno o no? Pues mira, con la inmunidad natural de la infección puede tirar un rato de entrada. Segundo, le puse la primera dosis y luego se me ha infectado. ¿Qué hago con la segunda? Pues fíjate, es importantísimo la distancia en el tiempo de esas dos situaciones. Si la primera dosis y la infección han sucedido en un tiempo aproximadamente de 7 días, casi que podemos considerar una dosis. Y entonces habría que ir a una dosis no de recuerdo, sino de reboot para completar la pauta, que esta es la que han recomendado a las 8 semanas y que también se podría retrasar más sin mucho problema. Pero si la primera dosis y la infección se han separado más de 15 días, yo creo que en mi criterio esto habrá que estudiarlo con cuidado. Hay 2 dosis ya, la vacuna y la infección. Por lo tanto, estos niños probablemente ya no necesiten de momento nada más. Pero vamos a la gran cuestión. ¿Por qué no se hace medicina personalizada y a todos estos niños se les miran los anticuerpos como cribado dentro de 2 o 3 semanas después de la infección? Porque eso sería la manera de decidirlo con todo el criterio del mundo. ¿Anticuerpos o inmunidad celular? De entrada, anticuerpos. Si el niño está a riesgo, vamos a la inmunidad celular. Pero en población general, que es mucho más sencillo, anticuerpos. Y bueno, hay ya un test de inmunidad celular rápido, que se ha diseñado en España, además, en Canarias, y que están buscando la empresa que lo globalice y lo comercialice. Yo creo que es el futuro. Claro, ¿no? porque podríamos tener eso para toda la población, ¿no? Antes de todos nos tenemos que vacunar con 3 dosis. Bueno, vamos a ver un poco en qué situación y por qué. No podríamos tener eso con la tecnología que hay ahora mismo. Efectivamente. Poder tener una prueba, tú te vas a hacer una prueba cuando te vaya a tocar una dosis de vacunas y ves si realmente te tienes que vacunar o no te tienes que vacunar. Porque habrá gente que necesite a lo mejor solo 2 dosis, pero habrá gente que necesite 4, ¿no? Que eso lo sabéis vosotros en el caso de personas con problemas. Con inmunodeficiencias y demás. Inmunosupresión. Pero empujemos ahora mismo esa tecnología. No todos, ¿no? A lo mejor algunos pacientes con inmunodepresión sí tienen inmunidad celular. Y dices, oiga, usted no necesita... Sí, algunos trasplantados, pues porque tengan un rango de inmunosupresión un poco más bajo, pues igual están respondiendo bien y tienen anticuerpos sostenidos. Es decir, la medicina de guerra, que es para todo el mundo masivo, durante el tiempo del problema de la pandemia, se entiende. Una vez que estamos saliendo de eso, hay que cambiar el protocolo, hay que cambiar los pasos. Y esto es lo que no veo que se esté planificando, porque la gripalización es seguir la pandemia de otra manera, ¿no? Como si fuera endemia, pero no seguir al individuo. A mí me interesa más seguir al individuo, eso tiene que ir a primaria y tenemos la primaria colapsada. Ese es el problema. Entonces hay que invertir en primaria, en diagnóstico, que tenemos herramientas de diagnósticas para ver la inmunidad celular y la humoral, y en cada paciente será de una manera. Además es que tenemos casos de... Yo lo tuve en marzo, luego me he puesto las 2 dosis, ahora me tocaría la de refuerzo, ¿me la pongo? Pues es que ya tienes 3 dosis, pues si tuviste en marzo y luego tienes la pauta completa, tienes 3. Mi caso, yo tuve 2 dosis, luego he tenido Delta y luego he tenido Omicron. Tú ya vas servido. Yo ya llevo 4. Tú ya. Bueno, ¿y qué pensáis de las terceras dosis? Porque hoy sale un comunicado de la Sociedad Española de Epidemiología, ¿no?, que habla de que son necesarias la tercera dosis. Se cuenta poco con infección previa, ¿no?, que yo creo que sí que hay que contar, ¿no? Es que en ese comunicado ni aparece. Este es el tema que a mí me parece más importante y que estamos comentando. ¿Dónde está la inmunidad que provoca
la infección natural, donde sabemos además que en este caso, y eso lo puede explicar perfectamente bien Alfredo, estamos hablando de que te infectas con la variante que ahora mismo está circulando. Se supone que vas a tener primero una inmunidad más completa y más amplia, porque directamente te has infectado con todo el virus y aparte con el virus que actualmente es el que está infectando. Entonces, ¿por qué no se está teniendo en cuenta la infección? Porque no se está teniendo en cuenta la inmunidad que se genera tras la infección natural. Y yo creo que eso se tiene que incorporar a todo el plan de vacunación. Y si no, estamos haciendo, pues no sé, estamos por lo pronto obviando un tema de inmunidad que es muy importante. Pero que nunca vimos una infección en la misma variante. Nunca vimos reinfección. El que se había infectado por Delta, es verdad que luego, como no tenían el poder que ha tenido esta Omicron, que ha borrado todo lo que teníamos, ¿no? Porque a partir del 1 de enero se puede decir que cualquier persona que se haya infectado en este país ha sido por Omicron, prácticamente. Estamos hablando de un 95%, ¿no? Entonces, nunca hemos visto reinfecciones por la misma variante, salvo en casos muy concretos de gente muy inmunodeprimida, excepcional. Es decir, ¿por qué no se dice, oiga, si usted se ha infectado por Omicron, no se tiene que vacunar de momento de nada, ni de segunda, ni de tercera, ni ninguna dosis? Hasta que, por ejemplo, se le haga un análisis, veamos si tiene usted inmunidad celular o humoral. Pero espérate, César, y si has pasado Delta, ¿por qué te vas a tener que vacunar? Igual, o sea, me refiero que es que dices, pero es que ya con Omicron, cuando la gente... Es que dices, es que ¿por qué vamos a plantearnos? Que yo he pasado Omicron 3 días con un poco de dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza y congestión nasal. O sea, menos que un catarro. Entonces, ¿por qué? Pero en estas recomendaciones, además, yo insistiría en lo que hemos dicho los inmunólogos. Esta tercera dosis es imprescindible solo en unos grupos muy concretos, que son personas a riesgo porque bien tengan una edad muy avanzada y sus defensas ya van pues muy débiles, bien porque sean inmunodeficientes, bien porque estén en tratamientos inmunosupresores, como son los trasplantados, como son algunos oncológicos o como son algunas patologías autoinmunes severas. Estas situaciones, bien, pero ya llegamos al punto en que la cuarta para estas personas, pues no para todos, porque como decíamos, habrá algunos que la conserven. Pero para población joven, por debajo de 65 años, que no tenga ninguno de estos factores de riesgo, que no tenga ninguna comorbilidad, pues como obesidad, como diabetes, como problemas de hipertensión, que no conviva con nadie a riesgo, no es imprescindible la tercera dosis, porque aunque sus anticuerpos hayan declinado ya, hay otra inmunidad, hay otras defensas. Y sabemos que están durando mucho más allá de 6 meses, por lo tanto, no es imprescindible. Ahora, ¿qué va a marcar la diferencia entre ponértela y no ponértela? Pues es lo que estoy diciendo. Yo he pasado 3-4 días de síntomas hasta que mis células T se han puesto en marcha. Igual alguien con una tasa de anticuerpos muy elevada, pues ni se entera. Esa va a ser la diferencia. Y para eso hay que dosificar continuamente. Sí. Yo sinceramente creo que no. Sí, es difícil de explicar, sobre todo cuando no tenemos datos, decir, mire, aquí en España está pasando esto, ¿no? Explíqueselo usted a la gente con datos. Esto es lo que está entrando en la UCI con 2 dosis. Y esto con 3 dosis. Oye, pues parece que... Pero es que no nos dan esos datos. Nos faltan muchos datos. Claro, que la Llevamos gente toda diría, la pandemia con así problemas es fácil de de explicar, si no es muy complicado, ¿no? Bueno, eliminación de las mascarillas en colegios. Nos lo están diciendo ahora, ¿no? La Sociedad Española de Pediatría empieza a recomendar que los niños se quiten la mascarilla en interiores en colegios, ¿no? ¿Qué pensáis? Pienso, antes de dar mi opinión, simplemente una pequeña valoración. Un niño que tiene ahora mismo, una niña que tiene ahora 4 años, ha pasado el 50% de su vida con una mascarilla puesta. No conoce la cara de sus profesores, no conoce la cara de sus compañeros y ya al principio, a los pocos meses de empezar la pandemia, cuando empezamos ya con las mascarillas, ya empezaron a advertir que había retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque los niños no ven los labios, no. Por lo tanto, yo entiendo que se tenga una preocupación en ese sentido, de necesitamos cuanto antes quitar las mascarillas. Dicho esto, yo creo que quitaremos las mascarillas cuando bajemos la incidencia acumulada. O sea, no veo tanto una fecha, decir, bueno, vamos a quitarla en esta fecha, tal, sino cuándo, con qué incidencia acumulada podemos quitar una mascarilla en un espacio de interior, sabiendo que los niños están sentados, que hay separación y que hay ventilación, porque los niños en los colegios han vivido unas restricciones que no hemos vivido los adultos. Los adultos hemos podido entrar en la restauración, en un bar, nos hemos podido quitar la mascarilla. Los niños han llevado una disciplina muy férrea, gracias también a la comunidad educativa que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que es el momento de preocuparse de quitar la mascarilla a los niños, pero que no se puede hacer con una incidencia acumulada tan sumamente alta. 1.800 ayer, ¿no? Incidencia acumulada en los menores de 19 años, ¿no? ¿Qué opinas, Alfredo? Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Graciela de según
una tasa y qué tasa habrá que decir 50 o cuál es la que decidimos a partir de la cual se quitan. Pero me preocupa otra cosa, que los colegios es la punta de lanza, pero es todos los interiores en España. Hemos tenido 2 años para regular la pureza del aire en el interior y no se han hecho. En la universidad, por ejemplo, en la que yo trabajo, en la Universidad de Valladolid, se han incorporado medidores de CO2 en todas las aulas y por lo menos sabemos la pureza del aire. Bien, es verdad que la ventilación tiene que ser manual porque no hay posibilidad de ventilación mecánica en todos los edificios. Pero yo creo que ese era el camino. Ese era el camino de haber puesto medidores y si no cumple la calidad del aire, las condiciones, haber puesto la ventilación obligatoria para colegios, para comercios, para restaurantes, para discotecas, para todo, para todo. Hemos tenido 2 años para hacerlo. Entonces, yo me sentiría infinitamente más tranquilo de decir, tenemos una incidencia controlada y tenemos el interior ventilado, fuera mascarillas. Claro, yo me sentiría tranquilísimo. Es que yo de hacerlo leía, así. leía el comunicado de la Sociedad Española de Pediatría y decía, mejorando la ventilación. Ya, pero ¿cómo vamos a mejorar la ventilación ahora? Si llevamos 2 años intentando mejorar la ventilación y no lo hemos hecho. ¿Cómo se mejora la ventilación? Es ¿no? que lo que ha dicho Alfredo es importantísimo. Llevamos 2 años pidiendo este tema, ¿eh? Dicen, vamos a ver, no podemos, además ya de cara a este virus y a otros virus. O sea, hemos entendido que la calidad del aire de interior es fundamental para la salud también. Entonces, ¿por qué no se consigue esto? Yo es una cosa, a mí me sorprende muchísimo, no sé si es un tema económico, no sé si cuesta tanto, por ejemplo, tener los medidores y tener incluso un panel donde una persona vea los valores y decida si quiere o no quiere estar en ese espacio, porque lo considere más o menos seguro. ¿Y por qué no se ha conseguido esto? ¿Y por qué no se hace una manifestación pública de cómo se transmite el virus? El virus se transmite fundamentalmente por aerosoles en espacios de interior mal ventilados. Omicron ha demostrado que se transmite exactamente igual, porque al principio había mucha duda de, oye, ¿será que se transmite más por aerosoles o que hay una pervivencia del virus mayor? No, es exactamente igual que el resto de las variantes a día de hoy, según los estudios de ahora. Pues vamos a obligar a tener una ventilación y un medidor. Y así estaremos todos más tranquilos de cara de ahora al futuro. Pero no lo hemos conseguido y, sinceramente, yo no he conseguido saber por qué no. ¿Por qué no? Pero no tiene tampoco mucha explicación económica, ¿no? Porque estamos hablando de precios de un medidor de CO2 que pueden ser en torno a 30, 40 euros, ¿no? O sea, pero establecer unos valores, gracias a esos medidores, tope, a partir del cual tienes que ventilar. ¿Y qué pasa si no ventilas, si no puedes ventilar? ¿Qué pasa con los espacios que no se han adaptado a lo que ha sucedido, al nuevo conocimiento que hay sobre... Tendrá usted que estar obligado a tener un filtro EPA que esté ventilando para esta determinada... ¿no? Tenemos el espacio mayor de la universidad, está cerrado, porque no tiene capacidad de ventilación y está en este momento haciendo proyectos para rehacer todo el sistema de ventilación del aire. Ojo, y hospitales. Hay hospitales que se han dado cuenta que no estaban preparados. Por ejemplo, en la zona de recepción, en pasillos, en tal, y están empezando a adaptarse a este nuevo conocimiento sobre la transmisión por aerosoles, que es muy positiva. Pues hagámoslo para todos los espacios. Es que además es para todas las enfermedades respiratorias, no solo virales, sino bacterianas. Es decir, es beneficio en la salud de todos. Exactamente. ¿Cómo veis el futuro a corto plazo de la pandemia? Como dice la gente, acabará en Semana Santa, que dicen algunos en Semana Santa hemos acabado. ¿Qué pasa con esta Omicron BA2, ¿no? que tiñe el horizonte un poco de oscuro porque está viendo que aumenta la transmisión en algunos sitios? ¿Tú qué opinas? Sí, a ver qué pasa también con las reinfecciones, que creo que todavía están pasando ya aquí reinfecciones de gente Omicron y luego Omicron silenciosa. Sí, eso es lo que te parece ser que yo también he visto algunos datos, datos muy preliminares, empieza a haber de que puede haber reinfección. Yo creo que a corto plazo es verdad que si Omicron crea la inmunidad que se cree que se crea, vamos a primavera, vamos a un momento mejor. Momento que se debería aprovechar para hacer los deberes, para prepararnos y reforzarnos de cara a un posible empeoramiento, llegada de nuevas olas, llegada de nuevas variantes, cómo estamos vigilando las variantes. O sea, aprovechar la bajada, que si sigue bajando la incidencia, mejoremos todo lo que son nuestros sistemas para el futuro. Y la pandemia, dudo mucho que estemos cerca de que se acabe la pandemia, sobre todo porque medio mundo todavía no tiene inmunidad, por lo menos no la tiene mediante las vacunas, así que tenemos que trabajar todavía en eso y poco a poco ir mejorando la pandemia. Ahora, yo creo que la fase aguda de la pandemia en la región europea, gracias a la vacunación y unido a la inmunidad natural, ahora mismo la fase aguda sí que creo que estamos en un momento en el que podemos decir que se ha pasado. Bueno. Sí, yo también creo que estamos en un momento inmejorable, pero también lo estuvimos antes de las Navidades. Entonces hay que seguir haciendo deberes, ese es el problema.
que en este país, cuando parece que todo va empezando a orientarse bien, bajamos todas las restricciones, bajamos todas las vigilancias y la podemos liar. Entonces, con la inmunidad natural de Omicron, más nuestra tasa de vacunación, estamos en unas condiciones maravillosas. Cuando consigamos que la primaria, las urgencias, dejen de estar saturadas, porque parece que la hospitalización y la UCI sí que están cediendo ya, pero a la primaria es el punto al que tenemos que mandar a la población a hacerse el seguimiento personalizado. Entonces, para eso hay que dotar de personal y de medios. Entonces, cuando tengamos todo eso en condiciones, pero es que hay que trabajar, es que eso no se ha creado hoy para mañana. No. Tenemos que tener los interiores regulados y yo creo que hay que seguir luchando por esto. Tenemos que volver a luchar por el que el pasaporte COVID se regule en condiciones o se elimine como un medio porque es un medio restrictivo, no es democrático en este momento. Entonces, todo eso hay que hacerlo y estoy de acuerdo con Graciela, es el momento perfecto a partir de Semana Santa, probablemente en marzo, abril, veamos todo con mucho más luz. Es el momento de trabajar, no de olvidarnos, porque llegará septiembre y octubre. Sí, hombre, sobre todo si habláis de reinfecciones, ¿no? Estamos hablando de que a los 3-4 meses vamos a ver, sobre todo en gente muy mayor, gente con el sistema inmune tocado, si no disminuyen las defensas, que vamos, cuarta, quinta dosis. La gente ya con la tercera dosis estamos viendo que no está teniendo el mismo seguimiento que con las dos primeras, que había un consenso súper amplio, ¿no? En la tercera dosis nos está costando más y seguramente nos vaya a costar mucho más todavía la cuarta, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa cuando hayan pasado 3-4 meses, estemos con Omicron, ¿no? Bueno, y hay que esperar las vacunas de nueva generación también, porque la de IPRA nuestra está a punto de salir, Novavax, no sé qué ha pasado, está autorizada, ¿dónde se está poniendo? Son dos, y ahí es incluso mejor la española, porque al combinar dos proteínas de dos variantes va a producir una inmunización mucho mejor. ¿Por qué no se coge esta vacuna, la Novavax, que ya está, para llevarla a todos los países en vías de desarrollo donde nos está vacunando? IPRA, ¿no? IPRA cuando esté, que se está haciendo el ensayo en este momento. Preguntas de la gente que nos han llegado, ¿no? Para vosotros sobre todo, ¿no? Graciela, nos pregunta un amigo, ¿por qué no se pueden saltar las fases de prueba con las vacunas esterilizantes como la de Enjuanes? Y pone aquí, tal como se hizo con las de Pfizer, Moderna, si estas vacunas son la solución a la pandemia. Yo entiendo que no se saltó ninguna prueba. Nunca se saltó una prueba. Nunca claro, se ha la saltado, gente ¿no? siempre decíamos, no vamos a tener vacunas a corto plazo porque una vacuna puede tardar años y tarda normalmente años. No, se ha hecho un esfuerzo único para poder ir realizando todas las fases casi en simultáneo. Mientras se estaban haciendo la fase 1 y se tenían los primeros datos, ya se pasaba rápidamente a la fase 2. Pero es que además las agencias reguladoras, que recordemos, sobre todo la agencia europea, todas por supuesto, pero la europea, que es la que nos afecta a nosotros, son órganos científico-técnicos completamente independientes. Lo que han hecho es un esfuerzo enorme para valorar todos los datos según se iban produciendo. Normalmente cuando se va a trabajar en una nueva vacuna, hasta que no se terminan todas las fases, si se pasa toda esa documentación a la agencia reguladora, pues pasan meses y la agencia reguladora tardar meses en valorarlos. Ahora no. Según se iban volcando los datos, la agencia reguladora los iba estudiando. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Así que nunca en ningún momento se ha saltado ninguna fase. Y es más, nunca en ningún momento se puede saltar una fase. Porque ¿cuántas vacunas caen después de una fase 1? Después de una fase 2 y sobre todo después de una fase 3. O sea, Sanofi, hay que recordar que Sanofi, su vacuna cayó, ¿no? Es decir, que han caído laboratorios enormes y muy grandes porque no han pasado las fases de... Y CureVac también cayó. Y eso, esa fase lo que nos dan son garantías. En la primera fase, recordemos que estamos estudiando desde el principio, por supuesto, la seguridad, también qué inmunidad nos está generando esa vacuna y también las reacciones adversas que puede o no estar provocando. Y todo eso va aumentando con poblaciones cada vez mayores, con mayor rango de edad, lo que es para poder representar a toda la población general. Así que no se puede en ningún momento saltar una fase y gracias a eso sabemos que las vacunas son eficaces y son seguras cuando se aprueban. Dicho eso, estamos deseando todos que venga ya la vacuna, fundamentalmente la de Luis Enjuanes y todo su equipo, porque es una vacuna que sabemos que además ha utilizado otras proteínas del virus, por lo tanto es mucho más completa de cara a posibles variantes y porque en principio si se consigue aprobar tal y como está diseñada para que sea administrada por vía intranasal, será la primera vacuna esterilizante, o sea, que nos permita no solo bloquear el virus en su puerta de entrada, sino que no se transmita. También AstraZeneca y el equipo de Oxford está trabajando con otra esterilizante. O sea, que esas son las vacunas fundamentalmente que más necesitamos para frenar la transmisión del virus, ¿no? Pero nunca, jamás se puede saltar una fase, ¿no? ¿Por qué es esterilizante la vacuna de Juanes?
Porque entra por vía de entrada y entonces cuando el virus nos infecta, la inmunidad que se produce, aunque llega a la sangre y hay células y anticuerpos en sangre, se queda una película muy fuerte de anticuerpos neutralizantes en la superficie de nuestras vías aéreas, en la vía digestiva, que es una inmunoglobulina A, que por cierto es otra de las cosas que nos está midiendo. Es otra de las cosas que no se está midiendo y que nos podría dar una información valiosísima de la protección del individuo, ¿no? La inmunoglobulina A, que es de la vía de entrada. Entonces, una infección la deja y una vacuna que entra por la vía donde nos infectamos la deja. El problema que necesitan muchas más pruebas estas vacunas, porque al entrar por vía nasal pueden llegar, pasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, y eso es lo que no se puede consentir. Y eso es lo que hace que estas vacunas tengan todavía más que demostrar su seguridad que las que entran por vía intramuscular. Por eso se está retrasando tanto, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero ¿cuándo viene la vacuna? Bueno, pues es que se está probando por una vía... Sí, ¿no? y porque estamos en el país que estamos, y hay que recordarlo. No hay apoyo a la ciencia. No Claro, podemos de repente desarrollar una vacuna en 2 años cuando no tenemos las infraestructuras No preparadas. tenemos laboratorio de primates, Claro, que es obligatorio para las vacunas. efectivamente. Cuando dicen ahora, pues damos dinero a los científicos, dicen los científicos, no podríamos hacer nada con ese dinero. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos como país es una infraestructura científica que nos permita tener un centro de primates, otro centro de desarrollo, o sea, poder tener infraestructura base. Y esa es la lección que espero que hayamos aprendido. Hace Necesitamos falta un invertir en la instituto ciencia. de inmunología y enfermedades infecciosas como el comer. Es increíble, ¿no?, que seamos un país que puede crear una vacuna esterilizante, el primero del mundo. Seamos un país que crea una prueba de inmunidad celular que podría patentar cualquier país puntero del mundo, ¿no? Que tengamos un montón de investigación en pequeñas dosis, pero luego nos falta el haber regado la planta desde hace 15 años, ¿no? Ahora queremos echar 6 litros, ¿no? Pero es que eso no vale Claro. ahora, ¿no? Eso no vale. No hay un tejido de investigación en nuestro país lo suficientemente alto como para haber sacado los primeros la vacuna o tener por ejemplo, el tener unas pruebas que seamos punteros, por ejemplo, en ellas. Y yo creo que hay que desarrollar esa industria, ¿no? Claro, Lo y venimos además diciendo. los investigadores han recibido ofertas para llevarse la vacuna fuera, Ese es el problema. para hacer la investigación fuera y que no fuera una vacuna española, y han preferido seguir aquí. Alfredo, preguntas muy rápidas. 39 años, me puse las 2 dosis de Pfizer en julio. A día de hoy no tengo anticuerpos, comprobado por test de ELISA, y tampoco inmunidad celular, test de ELISA Spot. ¿Cómo puede ser? Y luego, ¿cambiaría de marca de vacuna? Pues puede ser porque las vacunas no son perfectas y no estimulan al 100% de los individuos. De hecho, hay personas, por ejemplo, para la hepatitis B, que de modo reiterado no responden a pesar de que les pongan muchas dosis. Y habrá personas que no respondan a la vacuna de COVID por muchas dosis que les pongan. En esa situación, y si eso es verdad que ni tiene anticuerpos ni tiene células, la única opción sería cambiar de vacuna para ver si otro vehículo, sobre todo otro vehículo, si ha sido RNA, yo cambiaría de adenovirus. Janssen, por Janssen, ejemplo, ¿no? O AstraZeneca. Y si, bueno, dice que se ha puesto Pfizer, o sea, ponerse Janssen ahora, ¿no? Claro, Sería la solución. sería la solución. Y luego, mira, yo tengo una gran duda. Mi hijo es docente, se vacunó con AstraZeneca en marzo. Una segunda dosis de Pfizer, es decir, la tercera dosis. Bueno, este chico tiene una dosis completa, primera de Astra, segunda de Pfizer. Lo que sabemos a fecha de hoy es que esa combinación, que inicialmente yo, por ejemplo, fui bastante crítico por adoptarla sin tener pruebas, vamos teniendo pruebas. No solo de laboratorio, porque se hizo en Reino Unido, aparte del Convivax, que fue una prueba parcial aquí, se hicieron muchas en Reino Unido, sino ahora ya tenemos el mundo real. Muchas personas se han vacunado con esa pauta y funciona muy bien. Justo la combinación de vehículos hace que la inmunidad sea mucho más fuerte. Con lo cual, si es una persona que por lo demás es sana, no tiene factores de riesgo ni convive con personas de riesgo, no necesitaría de modo imprescindible una tercera dosis, como hemos hablado antes. O sea que no, en principio no necesitan una tercera dosis, ¿no? Pues nada más, no sé si queréis añadir alguna cosa. Nada, agradecerte. ¿Se ha hecho corto? Se ha hecho muy corto, queda mucho que hablar. Quedan muchas mucho que dudas, hablar. hay cada vez más certezas, pero también nos quedan muchas dudas y la verdad que es un placer estar con expertos como vosotros también para Pero ir es aprendiendo. verdad que el mundo cambia, ¿no? Muchas veces dices, es que lo que era cierto ayer, a lo mejor no es cierto ahora con esta variante, ¿no? Y vamos teniendo más evidencias y la medicina avanza así, ¿no? Lo que sabíamos o teníamos claro ayer, ahora ya no está tan claro, aparecen nuevas evidencias, nuevos tratamientos antivirales. No sé qué pensáis de los nuevos antivirales que han salido, ¿no? Que los necesitamos. Sí. Necesitamos cuanto antes. Primero, los antivirales. Llevamos una cifra de fallecidos importantísima en esta sexta ola, está siendo durísimo.
también tendremos que saber los datos, qué está pasando, ¿no? Entonces, fíjate que esta sexta ola no iba a matar, claro, que Omicron entonces, era un catarrillo, llevamos casi 10.000 muertos. Claro, ¿cuáles están siendo los factores de riesgo fundamentales? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido los antivirales cuanto antes? Esos antivirales tienen que ser no solo para los países de renta media alta, sino de renta media baja, es decir, antivirales para todos. Anticuerpos monoclonales, sabemos que Omicron se ha llevado por lo pronto 2 tratamientos de anticuerpos monoclonales que no están siendo efectivos. O sea, aparte de la vacuna, de la gran herramienta de las vacunas, necesitamos tratamientos para bajar la mortalidad, por supuesto. Sí, yo creo que los antirretrovirales que se están empezando a usar van a llegar a cuentagotas y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa, cómo se van a seleccionar a quién. Pero van a cambiar. Eso desde luego va a cambiar el panorama y yo espero que haya muchas menos muertes, sobre todo en las personas a riesgo. Eso es una cosa. Otra cosa, las nuevas vacunas que hemos dicho que tienen que llegar, las nuevas generaciones de vacunas que mejorarán estas con casi total seguridad. Tercero, personalizar la atención, que ya lo hemos hablado, y eso pasa por inyectar dinero en la sanidad primaria, en la atención primaria. Y cuarto, y casi lo más imprescindible, que se ha hecho una comunicación nefasta. Se ha hecho una comunicación nefasta durante toda la pandemia y que ha llegado un momento en que comuniquemos bien. O sea, porque ahora, por ejemplo, todas las combinaciones de vacunas se están haciendo a gogo y nadie sabe nada. No se le han explicado a nadie. O sea, es difícil de mantener. Finalmente esto hace que la gente pierda la confianza. Efectivamente, es difícil de mantener en el sistema. ¿no? Hemos tenido hace poco alguien que ha hablado en el Congreso, alguien que yo creo que científicamente validado y científicamente... creo que fuera de toda duda, que parece decir, bueno, es negacionista, bueno, es alguien que creó el sistema de farmacovigilancia, es decir, yo creo que es alguien con conocimientos, en alguno de los pero campos. Que luego dice cosas pues que te sorprende, ¿no? Habla de experimento, a mí me ha dicho mucha gente, bueno, experimento tal, hombre, es que no se puede hablar de experimento, no se puede decir experimento, no se puede decir que las vacunas es lo que dice la RAE. O sea, eso es tremendo, eso es negar la ciencia, no se puede decir que una vacuna de RNA no es vacuna. Eso es tener una falta de conceptos de inmunología seria. Hablar de muertos debajo de la alfombra. Hombre, tú si tienes esas evidencias, pues preséntalas, ¿no? Porque yo no he visto muertos debajo de la alfombra de momento. No sé, es que parece que la visión que se ha dado también, yo a veces lo digo, ¿no? De los laboratorios es como, no sé, como entes perversos que intentan lucrarse a pesar de la muerte de la gente. O sea, yo no conozco eso. Claro, los laboratorios no son hermanitas de la caridad, porque son empresas privadas. Son empresas que van a ganar su dinero. Claro. Pero es que toda la farmacopea que tenemos en este momento en el mundo viene de las empresas farmacéuticas y están manteniendo la vida de la población. Sí. Quiero decir que hay un equilibrio y habrá que vigilarles para que no hagan desmanes y todo lo que tú quieras. Y yo soy el primero que me he quejado de cómo se ha hecho a veces la comunicación de las vacunas. Sí. Porque la han hecho los CEOs en ruedas de prensa para subir acciones en vez de en las situaciones científicas. Pero dicho esto, no se puede decir que todo sea una manipulación y que sean unos ogros que nos están matando, ¿no? con la vacuna, ¿no? Y gracias a Internet, yo animaría a quien tenga dudas o curiosidad que se acerque a todas las comparecencias, por ejemplo, de la Agencia Europea del Medicamento, que comparece semanalmente. Se verá con qué seriedad, porque son gente no siempre especializada en comunicar, pero sí en dar los datos muy bien dados y en decir realmente la evidencia que hay en cada momento. O, por ejemplo, que vea todos los vídeos de las valoraciones que hace cuando en Estados Unidos se valora una vacuna, se hace de forma pública. Y antes de la aprobación tú ves, o sea, especialista por especialista, preguntando sus dudas, que tienen planteando que declarar todo, que no tienen conflicto de intereses. Y salen la diapositiva, o sea, salen todos los estudios. Son pesadas, son comparecencias que han llegado a durar 7 y 8 horas de comparecencia del trabajo de una vacuna, pero ahí se ve el trabajo que hay detrás, ahí se ve la cantidad de datos y todo lo que se están haciendo antes de una aprobación. Yo animo a quien tenga dudas que lo vea y después de escuchar todo ese trabajo, si realmente creen que esto es un experimento, esto es un trabajo concienzudo que se ha hecho a nivel mundial y que ha sido una cosa histórica. Y que se tenía prisa, por supuesto que se tenía prisa. Que los ensayos clínicos se podían haber hecho en vez de con 40.000, con 100.000 o 4 millones. Ya, pues que la gente se estaba muriendo. Hay que recordar que en diciembre del año pasado, o del 20, perdón, estamos entrando con alfa y la gente, recordar esa tercera ola, ¿no? Que la gente se ha muerto muchísima más gente que con esta sexta, ¿no? O sea, todas las comparamos ahora con la tercera, ¿no? Pero fue tremenda, ¿no? A nivel hospitalario fue volver a vivir lo que habíamos vivido casi con la primera, ¿no? No con esa virulencia, pero volver otra vez a tener muchas muertes, ¿no? Ese fue, yo creo que el principio, cuando por fin tuvimos la vacuna, le pedimos rapidez
y evidentemente yo creo que ha sido, pues, como dices tú, un milagro, ¿no? El que se Y haya aclarar creado también eso, a la ¿no? gente que hemos tenido una vacuna porque el virus es vacunable. Que dice, ¿por qué frente a otros virus? Pues porque frente a El otros virus VIH. no es tan fácil conseguir una vacuna como, por ejemplo, el VIH, El por la VIH. complejidad del propio virus. Pero de todos Este modos, el virus impulso de las vacunas de RNA para la vacuna del VIH va a ser va a fundamental. ser un cambio también histórico. Y para otros tratamientos Sí. de cáncer y de enfermedades autoinmunes. El mundo del RNA no ha hecho más que empezar Sí, y va a ser sí. una explosión. Y permíteme, para cerrar el tema este de la comunicación, que me he quedado en el tintero, que hace falta ciencia en el Parlamento para que no pasen estas comparecencias, y ciencia en la judicatura, porque también hemos tenido en la judicatura gente que ha metido pseudociencias en las UCIs y que ha cerrado o ha bloqueado estados de alerta que eran necesarios para la salud. Entonces tenemos que tener asesoría científica en todos los poderes del Estado. Eso creo que ha quedado patente, que es otra asignatura pendiente. Pues nada más. Muchísimas gracias, Gracias por a ti, estar aquí César. conmigo en esta nueva andadura y os doy las gracias porque ha sido no interesante, sino lo siguiente, ¿no? Gracias a ti. Gracias a ti, César. Pues nada, encantados. Bueno, amigos, como prometimos, debates interesantes y es el primero, esperamos el primero de muchos, ¿no? Lo vais a ver todos aquí, en Marca.